Una mujer joven corre por un pasillo. Sangra. En su mano lleva los papeles que vino a recuperar, los documentos que iban a costarle todo. Es el 31 de marzo de 1995, en un motel de Corpus Christi, Texas, y a esa mujer le quedan apenas minutos de vida. Tiene 23 años. Le faltan 2 semanas para cumplir 24. La sangre le empapa la ropa, le chorrea por el brazo, gotea sobre el suelo, marca cada paso que da hacia el vestíbulo. 392 pies. Esa fue la distancia que recorrió herida, con una bala alojada en la espalda, solo para alcanzar a nombrar a quien le disparó. 392 pies de pura voluntad. De un revólver calibre .38 salió el disparo que silenció una de las voces más hermosas que ha dado toda América Latina. Pero esta no es la historia que tú conoces. Porque quien apretó el gatillo no era una desconocida. No era un fan obsesionado que la acechaba desde lejos. Era Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans, la administradora de sus boutiques, la mujer a quien Selena llamó amiga y defendió hasta el último día de su vida. Pero la pregunta más dura de esta historia no es solo quién apretó el gatillo, es quién le abrió la puerta. Cómo una mujer rodeada de tanta gente que la amaba terminó tan sola frente al peligro real. Recuerda 4 cosas a lo largo de esta historia: un mono morado, un revólver, unos papeles y un disco que ella nunca alcanzó a escuchar terminado. Cada uno guarda un secreto. Hoy vas a descubrir 4 cosas. La primera, cómo una familia desalojada, en bancarrota, que llegó a cantar por comida, construyó desde la nada a la reina más grande de la música tejana. La segunda, quién era de verdad Yolanda Saldívar y por qué Selena la defendió incluso cuando su propio padre desconfió de ella. La tercera, los $30,000 que desataron la tragedia y los minutos exactos dentro de la habitación 158. Y la cuarta, lo que pasó 30 años después, en marzo de 2025, cuando el mundo entero contuvo la respiración esperando una sola palabra. Si te vas antes del final, te vas a perder el momento exacto en que la justicia, 3 décadas después, por fin abrió la boca y habló. Pero para entender cómo terminó todo en ese motel, en esa habitación, con esa bala, tienes que volver atrás, muy atrás, a un pueblo pequeño y polvoriento del sur de Texas, donde una niña de 6 años abrió la boca para cantar y cambió el destino de toda su familia. Lake Jackson, Texas, año 1977. Aquí empieza todo. Antes de la sangre, hubo música. Antes de la traición, hubo una familia que lo perdió todo y volvió a levantarse del suelo. Y todo empezó con una guitarra vieja y la voz de una niña. Lake Jackson era un pueblo modesto, a unos 88 kilómetros al sur de Houston. Ahí vivía la familia Quintanilla. El padre, Abraham, había sido músico en los años 60, parte de una banda llamada Los Dinos, pero había colgado el sueño para poder mantener a los suyos. Tenía 3 hijos. Abraham, hijo al que todos llamaban Abby, la de en medio, Suzette, y la más pequeña de la casa, una niña llamada Selena. Un día cualquiera, Abraham le estaba enseñando a tocar la guitarra a su hijo mayor. Y entonces, casi por accidente, la pequeña Selena empezó a cantar. El padre se quedó congelado. Años después le diría a la revista People que lo supo desde el primer instante. Su tono, su ritmo, su afinación, todo era perfecto. Tenía 6 años y ya cargaba el don adentro. Lo que vino después no fue un cuento de hadas, fue lucha. Pura lucha de una familia trabajadora mexicoamericana que conoció el hambre de muy cerca. En 1980, Abraham abrió un restaurante en Lake Jackson. Lo llamó Papagayos, comida Tex-Mex, y ahí montó un pequeño escenario. Los 3 hermanos tocaban para los clientes mientras comían. En el bajo, Suzette en la batería, y al frente, con esa voz que no parecía caber en un cuerpo tan pequeño, Selena. La gente dejaba el tenedor en el plato para quedarse escuchándola. Pero el sueño duró poco. La recesión de principios de los 80 golpeó fuerte. El restaurante no aguantó. La familia tuvo que declararse en bancarrota, y poco después los desalojaron de su propia casa. Lo perdieron todo. Empacaron lo que pudieron y se mudaron a Corpus Christi, a empezar otra vez desde menos que cero. Imagina ese contraste un momento.
Una familia que ayer tenía un negocio, una casa, un techo seguro, y de pronto se encuentra sin nada, decidiendo que la única salida es subirse todos a un autobús y cantar para sobrevivir, porque eso fue exactamente lo que hicieron. Abraham consiguió un autobús viejo, destartalado, lo remendó como pudo y le pusieron un nombre cariñoso: Big Bertha. En esa máquina recorrían Texas de punta a punta, tocando en bodas, en quinceañeras, en ferias, en cualquier lugar que les pagara unos cuantos dólares. En los primeros años cantaban a cambio de comida. A veces apenas juntaban para la gasolina del regreso a casa. Tú sabes lo que es empezar de cero. Selena y su familia empezaron desde mucho más abajo que eso. Hay un detalle de esta historia que la hace todavía más entrañable, sobre todo para nosotros, los que vivimos partidos entre dos mundos. El primer idioma de Selena no era el español, era el inglés. La niña que se convertiría en la voz más amada de la música mexicana en Estados Unidos tuvo que aprender a cantar en español de manera fonética, sílaba por sílaba, guiada por su padre, sin entender del todo lo que decía. El escritor Joe Nick Patosky, de la revista Texas Monthly, lo explicó con una belleza que conmueve. La música de Selena, escribió, validó la dualidad cultural de la mayoría de sus fans. Les demostró que podías abrazar las tradiciones de la tierra de la que venías sin dejar de ser moderno, sin dejar de pertenecer al país donde habías nacido. Esa era Selena. Ni de aquí ni de allá, y de los dos lados al mismo tiempo. El espejo perfecto de millones de chicanos que vivían divididos entre dos banderas. Su talento no se podía esconder por mucho tiempo. En 1987 ganó el premio a vocalista femenina del año en los Odejano Music Awards, y no lo ganó una sola vez. Lo ganó ese año, y al siguiente, año tras año, durante 8 años seguidos. Una niña mexicoamericana dominando un género que los hombres consideraban suyo y de nadie más. Pero había algo más en Selena, algo que no aparece en los premios ni en las listas de éxitos, y que sin embargo define toda esta historia. Selena confiaba en la gente, confiaba en todos. Esa era su naturaleza, su manera de estar en el mundo. Y esa misma naturaleza, años después, sería su perdición. Su propio padre lo decía con preocupación. Selena salía a comprar sola, sin guardaespaldas, sin distancia, sin sospechas de nadie. Le tendía la mano a cualquiera que se le acercara. Para una mujer que cada día era más famosa, esa apertura del corazón era hermosa y peligrosa a la vez. Pero así era ella, y así la amaba su gente. Pero a esa niña que un día cantó por comida, que viajó en un autobús destartalado, que aprendió un idioma entero para no defraudar a los suyos, le esperaba algo que ni el hambre ni la pobreza le habían enseñado jamás: la traición. Y no de un enemigo, sino de alguien a quien iba a amar como si fuera de su propia familia. La reina ya tenía corona. Lo que todavía no tenía, en esos primeros años de gloria, era la mujer que fingiría adorarla mientras planeaba, en silencio, destruirla. Sección 3. Revelación. Primera atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que necesitas saber. Cómo una familia que lo había perdido todo levantó, contra todo pronóstico, a la reina más grande que ha dado la música tejana. En 1989, después de años de tocar en cada rincón de Texas, llegó el momento que lo cambió todo. Un ejecutivo llamado José Bear, de la recién creada división latina de EMI, vio a Selena cantar en los Tejano Music Awards. Lo que vio lo dejó sin palabras. Pensó que tenía frente a él a la próxima Gloria Estefan. La firmó de inmediato. Ese mismo año salió su primer álbum como solista, titulado simplemente Selena. Y entonces empezó la escalada que parecía no tener techo. En 1990 llegó Ven Conmigo. En 1992, el disco que muchos consideran su verdadero estallido, Entre a mi mundo, que se quedó clavado en el número 1 de la lista de álbumes regionales mexicanos durante 8 meses seguidos. 8 meses enteros. De ese álbum salió Como la Flor, esa canción que todavía hoy, si suena en una fiesta, hace que todo el mundo se levante a cantar. Se volvió su firma, su himno, la canción que la gente más identifica con ella hasta el día de hoy. Pero antes de esa cumbre,
Hubo en la vida de Selena otra historia de amor que parecía sacada de una de sus propias canciones. Un amor que tuvo que esconderse de todos. En 1990 entró a la banda un guitarrista joven, Chris Pérez. Al principio solo era música, ensayos, giras compartidas. Pero entre Selena y Chris empezó a nacer algo más. Y lo escondieron, porque sabían que el padre jamás lo aprobaría. Y tuvieron razón. Cuando Abraham se enteró, estalló. Llamó a Chris un cáncer dentro de la familia, lo sacó de la banda y le prohibió a Selena volver a verlo. Pero el corazón no obedece órdenes. El 2 de abril de 1992, Selena y Chris se fugaron y se casaron en secreto. Selena pensó que, una vez casados, su padre tendría que aceptarlos, y con el tiempo, así fue. Abraham se reconcilió con la pareja y volvió a recibir a Chris en la banda, donde se quedó hasta el final. Piensa en la ironía un momento. Ese mismo año, Selena empezaría a cantar una canción que se convertiría en uno de sus himnos más grandes, Amor Prohibido. La historia de un amor que el mundo rechaza, pero que decide seguir adelante de todas formas. Selena no solo la cantó, la había vivido en carne propia, y mientras su vida personal florecía, su carrera cruzaba fronteras. Selena fue invitada a una gira de prensa en Monterrey, México. Y aquí había un peligro que pocos recuerdan. En aquel entonces, a los tejanos, a los mexicoamericanos, muchos en México los veían con desprecio. Los llamaban pochos. Los trataban como si no fueran ni de un lado ni del otro. Los ejecutivos de su disquera estaban aterrados, porque el español de Selena todavía no era perfecto, y temían que la prensa mexicana la destrozara. Pasó exactamente lo contrario. Selena los conquistó a todos. Los periódicos la llamaron una artista del pueblo. Escribieron que era un cambio refrescante frente a los actores de telenovela de piel blanca, cabello rubio y ojos verdes. La propia Selena lo dijo una vez con palabras que conmovieron a México entero. Me siento muy orgullosa de ser mexicana, declaró. No tuve la oportunidad de aprender español de niña, pero nunca es demasiado tarde para reconectar con tus raíces. Y México, que la había visto llegar con sospecha, la abrazó como una hija que volvía a casa después de años perdida. Selena se parecía a la gente real, y la gente real la amó por eso. El 17 de septiembre de 1993, dio un concierto en Nuevo León ante 70,000 personas. 70,000. La niña que cantaba por gasolina en un autobús viejo ahora llenaba estadios en el país que, según le habían dicho, jamás la aceptaría. Se había convertido en el acto tejano más grande de todo México. Pero el momento que coronó de verdad a la reina llegó en 1994. Selena ganó el premio Grammy al mejor álbum mexicoamericano por su disco Selena Live. Según consta en la Enciclopedia Británica, se convirtió en la primera mujer en la historia de la música tejana en lograrlo. Una niña que había aprendido español de manera fonética, parada en el escenario más prestigioso de la música del mundo, sosteniendo el premio más codiciado del planeta. La hija de la familia desalojada, la que cantó por comida, ahora era historia viva. A lo largo de su carrera, Selena vendería alrededor de 18 millones de discos. Pero los números, por más grandes que sean, no alcanzan a explicar lo que significaba para su gente. Para millones de mexicoamericanos que se sentían invisibles en su propio país, ella era la prueba viviente de que sí se podía, de que uno de los suyos podía llegar a la cima sin renunciar a quién era ni de dónde venía. Y aquí aparece el primero de los 4 objetos que te pedí recordar al principio. Un mono morado. El 26 de febrero de 1995, Selena se subió al escenario del Houston Astrodome ante una multitud que pocos artistas han visto en toda su vida. Aproximadamente 61,000 personas. Era la mayor concentración en la historia de la música tejana. Ese día, Selena vistió un mono morado, un traje enterizo que ella misma había diseñado, porque además de cantante era diseñadora de moda. El morado, el color de los reyes. La reina vestida de realeza ante 61,000 súbditos que coreaban su nombre hasta quedarse sin voz. Detente un segundo y piensa en esa imagen. Una mujer de 23 años, en la cima absoluta de todo lo que había soñado desde niña.
brillando bajo las luces, sin imaginar siquiera que ese sería su último gran concierto. Porque desde ese escenario hasta el motel de Corpus Christi, hasta la bala, solo faltaban 33 días. Porque Selena no se conformaba con nada. Mientras llenaba estadios, abrió 2 boutiques con su nombre Selena Exostra, con salones de belleza incluidos, una en Corpus Christi y otra en San Antonio. La revista Hispanic Business reportó que ganó más de $5 millones con esos negocios. Soñaba con lanzar su propia línea de perfume. Y lo más grande de todo, estaba grabando su primer álbum en inglés, el disco con el que iba a cruzar al mercado anglosajón y conquistar al mundo entero. Tenía el futuro completo servido en bandeja. Pero en la cima de todo ese imperio, la persona en quien más confiaba para administrar sus negocios, la mujer que manejaba su dinero, sus tiendas y hasta las llaves de su casa, ya tenía un plan. El morado es el color de la realeza, y Selena lo vistió como la reina que era, ante 61,000 personas que jamás imaginaron que la estaban viendo brillar por última vez. Esa noche en el Astrodome, mientras Selena recibía la adoración de 61,000 desconocidos, la persona en quien más confiaba estaba sentada cerca del escenario, viéndola brillar, y calculando, en silencio, cuánto tiempo más podría sostener su mentira. Pero detrás del trono, muy cerca de ella, había una sombra. Y esa sombra tenía nombre y apellido. Y ahora la segunda revelación. ¿Quién era de verdad la mujer que Selena llamó amiga? La mujer que se ganó la confianza de toda una familia para después romperla en 1000 pedazos. La historia empieza en 1991. Una enfermera de San Antonio llamada Yolanda Saldívar fue a uno de los conciertos de Selena. Hay un detalle que pocos conocen y que vale la pena que tú lo sepas. Al principio, a Yolanda ni siquiera le caía bien Selena. Le molestaba que ganara premios que, según ella, merecían sus artistas tejanos favoritos. Pero esa noche, viendo a Selena en el escenario, algo cambió dentro de ella. Salió de ese concierto convertida en otra cosa. Al día siguiente buscó por todas partes un recuerdo de la noche, un souvenir, lo que fuera, y no encontró nada. Y de ahí nació la idea. Le pidió permiso a Abraham, el padre de Selena, para fundar un club de fans oficial. Abraham, pensando que aquello solo traería más cariño y más exposición para su hija, dijo que sí. Fue uno de los sí más caros de toda la historia. Yolanda se entregó al club de fans con una dedicación que asombraba a todos. Para 1994 había inscrito a más de 8,000 seguidores. Renunció a su carrera de enfermera, dejó atrás un salario seguro, todo para dedicarse de lleno a Selena, aunque ganara mucho menos que antes. La periodista María Celeste Arrarás escribió que Yolanda llegó a ser la asistente más eficiente que Selena tuvo jamás. Alguien que la conocía dijo una frase que lo pinta todo. Si Selena le hubiera dicho salta, Yolanda habría saltado 3 veces. Pero había algo debajo de esa eficiencia, algo que no era amor sano. Su habitación estaba cubierta de pósters de Selena, de velas encendidas como en un altar, de una colección entera de videos de la cantante que ponía para entretener a sus visitas. Reporteros del Dallas Morning News la entrevistaron en 1995 y escribieron una frase que, vista en retrospectiva, hiela la sangre. Su devoción por Selena, dijeron, rozaba la obsesión. La familia, lejos de ver el peligro, le dio todavía más. En 1994 la nombraron administradora de las 2 boutiques. Yolanda se mudó de San Antonio a Corpus Christi para estar más cerca de Selena. Tenía las llaves de su casa, manejaba sus cuentas, viajaba a su lado. Le entregaron las llaves del reino entero. Y Yolanda, mientras tanto, usaba la tarjeta de crédito de Selena para rentar autos de lujo, para invitar a comer a sus conocidos en restaurantes caros, para comprarse 2 teléfonos celulares que cargaba consigo a todas partes. Las señales empezaron a aparecer, pero nadie quería verlas. O mejor dicho, una sola persona se negaba a verlas. En las boutiques, las empleadas empezaron a quejarse. Decían que Yolanda era dulce y encantadora cuando Selena estaba cerca, pero que trataba a todos con desprecio en cuanto la cantante se daba la vuelta.
Despedía a quien le caía mal. De 38 empleados que había en las dos tiendas, los dejó reducidos a apenas 14. La prima de Selena, Debra Ramírez, fue contratada en enero de 1995 para ayudar a expandir el negocio a México. Renunció en una sola semana. Encontró que faltaban recibos de varias ventas, y cuando le preguntó a Yolanda, ésta le respondió secamente que se metiera en sus propios asuntos, que eso no era de su incumbencia. El diseñador de modas, Martín Gómez, chocaba con ella constantemente. La acusó de mutilar o destruir sus creaciones originales y de no pagar nunca las cuentas. Yolanda llegó a grabar sus conversaciones a escondidas, sin su consentimiento, para convencer a Selena de que el diseñador trabajaba en contra de los intereses de la tienda. Y aquí hay algo que pocos se atreven a decir en voz alta, pero que esta historia exige mirar de frente. Selena tenía millones de fans. Tenía un esposo que la adoraba. Tenía a sus padres, a sus hermanos, a toda una banda alrededor. Y sin embargo, dentro de esa familia tan grande, tan unida, tan protectora, Selena vivía rodeada de decisiones que casi nunca tomaba sola. Su padre, Abraham, con todo el amor del mundo, dirigía cada paso de su carrera. Su música, sus contratos, sus giras, hasta con quién podía o no podía estar. Todo pasaba por sus manos. No era un padre malo. Era un padre que la había levantado desde la pobreza y que creía, con el corazón en la mano, que solo controlando todo podía mantenerla a salvo. Pero hay una verdad incómoda en esta historia. Cuando a una mujer la rodean tanto, cuando le filtran tanto el mundo, cuando le enseñan que el peligro siempre viene de afuera, a veces, sin querer, la dejan sin entrenamiento para reconocer el peligro cuando llega disfrazado de amiga, cuando llega peinado, sonriente, con papeles en la mano y llaves de la casa. Yolanda llegó justo a ese hueco, al espacio donde Selena necesitaba un oído sin filtros, una aliada sin contratos, una amiga que no le dijera qué hacer. Y Selena, hambrienta de esa libertad emocional que no tenía en ningún otro lado, le abrió la puerta y el corazón. Las quejas, una tras otra, llegaron hasta Selena. Y aquí está el corazón roto de toda esta historia. Selena no les creyó. Pensaba que Yolanda jamás le haría daño, que era incapaz de perjudicar el negocio que tanto le importaba. Las empleadas, viendo que nadie las escuchaba, fueron entonces directamente con Abraham, el padre. Y Abraham, que siempre había desconfiado de la gente, le advirtió a su hija. Le dijo que tuviera cuidado, que esa mujer podía no ser una buena influencia, que algo no cuadraba. Y Selena, que amaba a su padre con toda el alma, le respondió que él desconfiaba de todo el mundo, que estaba exagerando, como siempre. Su padre desconfió, las empleadas desconfiaron, la prima desconfió, el diseñador desconfió, pero Selena no, porque para ella, Yolanda no era una empleada cualquiera. Era la persona en quien más confiaba. Y mientras Selena la defendía de todos, mientras le tapaba la boca a cada voz que la prevenía, algo se movía en las sombras. Algo frío, calculado, planeado con tiempo y a sangre fría. Porque mientras Selena la defendía con esa lealtad ciega, mientras la perdonaba cada señal de alarma, la persona en quien más confiaba ya estaba dando pasos que ningún acto de amor podía deshacer. Aquí entra el segundo objeto que te pedí recordar. El revólver calibre 38. Según las versiones periodísticas y los registros del caso, en los días previos a la tragedia, Yolanda fue a una tienda de armas en San Antonio y compró un revólver. Le dijo al empleado que necesitaba protección por su trabajo de enfermera a domicilio, que los familiares de un paciente la habían amenazado. 2 días después, regresó el arma, y luego, el 26 de marzo de 1995, volvió y la compró de nuevo. Piensa en eso un momento. Una mujer que compra un arma, se arrepiente, la devuelve y después vuelve sobre sus pasos y la compra otra vez. Esa duda, ese ir y venir, ese pulso interno entre hacerlo y no hacerlo, dibuja una mente que no actúa por impulso ciego. Dibuja a alguien que lo pensó, que lo midió, que lo decidió. La persona en quien Selena más confiaba ya tenía en sus manos el arma que la mataría. Y Selena, sin saberlo, sin imaginarlo, seguía defendiéndola frente al mundo entero.
Lo que Selena no sabía, lo que nadie en la familia terminaba de imaginar, era por qué Yolanda se había comprado un arma. La respuesta estaba en unos papeles. Y esos papeles mientras tanto faltaban. Faltaba dinero, mucho dinero. Y lo que pasó después fue todavía peor de lo que cualquiera de ellos pudo temer. Y aquí viene la tercera, la más impactante de todas. Los $30,000 que desataron la tragedia. Y los últimos minutos de vida de Selena Quintanilla. Todo empezó a desmoronarse en enero de 1995. Abraham, el padre, comenzó a recibir llamadas de fans furiosos. Decían que habían pagado su membresía del club, que habían enviado su dinero y que nunca recibieron nada a cambio. Ni la camiseta prometida, ni las fotos, ni las entrevistas. Nada. Al mismo tiempo, en las boutiques empezaron a llegar cuentas sin pagar, facturas vencidas que Yolanda no podía explicar de ninguna manera coherente. Abraham investigó a fondo, y lo que encontró confirmó sus peores sospechas. Aquí aparece el tercer objeto: los registros financieros, esos documentos bancarios que parecían simples papeles, y que en realidad guardaban la prueba completa de la traición. Abraham descubrió que Yolanda había desfalcado más de $30,000. Lo hacía con cheques falsificados, tanto del club de fans como de las boutiques. Había abierto una cuenta bancaria a nombre de su propia hermana, una mujer llamada María Elida, y firmaba los cheques con esa identidad prestada. El dinero de los fans, el dinero de las tiendas, el dinero de la gente humilde que ahorraba para sentirse parte del mundo de Selena, terminaba en los bolsillos de la mujer que se decía su mayor admirador. Cuando Abraham le preguntó por qué había abierto la cuenta a nombre de su hermana, Yolanda respondió que el banco no le permitía abrirla a su propio nombre. No supo decir por qué. Después inventó una historia complicadísima sobre una supuesta fan llamada Ivonne Perales que se había llevado el dinero. Abraham investigó. Esa mujer no existía. El 9 de marzo de 1995, Abraham convocó una reunión decisiva. Estaban él, Selena y la hermana, Suzette, en las oficinas de la familia, Q Productions. Confrontaron a Yolanda con las pruebas. Le pusieron los números enfrente. Abraham recordaría después que ella se quedó mirándolos en silencio, a veces emocionada, a veces fría como el hielo, sin negar nada, sin contestar las preguntas. Y aquí ocurrió algo que revela el alma entera de esta historia. Incluso, después de descubrir el robo, Selena no quiso romper del todo con ella. ¿Por qué? Por una razón práctica y dolorosa a la vez. Yolanda tenía en su poder los registros financieros que Selena necesitaba para abrir su negocio en México. Papeles bancarios, estados de cuenta, documentos para los impuestos. La ladrona seguía teniendo las llaves de algo que Selena necesitaba recuperar. Y entonces empezaron las excusas. Yolanda retrasaba la entrega de los documentos un día, y otro, y otro. Inventó que la habían asaltado en Monterrey, México, que la habían atacado, que la habían violado. Cualquier cosa con tal de ganar tiempo, con tal de no soltar los papeles que la condenaban frente a la familia. Llegamos a la mañana del 31 de marzo de 1995. Y aquí necesito que respires, porque lo que viene es lo más difícil de contar. Esa mañana, Yolanda volvió a usar la excusa de la agresión. Le pidió a Selena que la acompañara a un hospital en Corpus Christi para que la revisaran. Selena, con ese corazón que confiaba hasta el final, la llevó. En la clínica, una enfermera llamada Carla Anthony examinó a Yolanda. El detalle es escalofriante. Yolanda le dijo que apenas había sangrado un poco. Selena, que estaba al lado, se molestó visiblemente. Le reclamó que el día anterior le había dicho exactamente lo contrario, que había sangrado mucho. La mentira ya no se sostenía ni adentro de una clínica. La enfermera le explicó a Yolanda que tendría que hacerse un examen completo en San Antonio, donde ella residía. De regreso al motel, dentro del auto, Selena le habló con franqueza. Le dijo que lo mejor sería que se distanciaran un tiempo, para que las cosas se calmaran con su padre. A las 10 de la mañana, su esposo Chris Pérez la llamó al celular. Le recordó que tenía una grabación pendiente esa misma mañana en el estudio.
Selena le contestó que se le había olvidado por completo, que estaba cuidando un último asunto y que llegaría pronto. Fue la última llamada que Selena contestó en su vida. La última vez que Chris escuchó su voz. Selena volvió a la habitación 158 del motel Days Inn en Navigation Boulevard. Iba a recuperar, por fin, los documentos que le faltaban. Pero adentro de esa habitación empezó una discusión. Otros huéspedes la escucharon a través de las paredes. Selena le dijo a Yolanda que ya no podía confiar en ella y le exigió los papeles financieros una última vez. Llevaba en la mano un anillo en forma de huevo que la propia Yolanda le había regalado, como si se lo estuviera devolviendo, como quien cierra una puerta para siempre. Selena le dio la espalda. Esa fue la imagen final. La reina dándole la espalda a la mujer que durante años se había llamado a sí misma su mejor amiga. La persona en quien más confiaba, viendo a Selena alejarse para siempre y eligiendo en un instante no dejarla ir. A las 11:48 de la mañana, cuando Selena se daba la vuelta para irse de esa habitación, Yolanda sacó el revólver de su bolso, apuntó y disparó. La bala entró por la espalda, cerca del hombro derecho, atravesó el pecho y le destrozó una arteria principal. Y aquí hay un detalle médico que pocos cuentan, pero que explica por qué nada, ningún milagro, ningún médico, ningún hospital pudo salvarla. La bala cortó la arteria subclavia derecha. Esa arteria es una de las más importantes del cuerpo humano. Es la vía por donde la sangre sale con fuerza desde el corazón hacia el cuello, el hombro y el brazo derecho. Cortarla significa una hemorragia masiva en cuestión de segundos. Significa que la presión arterial cae en picado. Significa que el cuerpo se queda sin sangre antes de que cualquier ayuda pueda llegar. Yolanda, que había sido enfermera durante años, sabía exactamente lo que esa bala iba a hacer. No fue casualidad, no fue impericia, fue, en términos clínicos, un disparo diseñado para no dejar regreso. La persona en quien Selena más confiaba, apuntó y disparó. Mortalmente herida, Selena hizo lo imposible. Corrió. Salió de esa habitación con la bala adentro y el cuerpo desangrándose, y recorrió 392 pies hasta el vestíbulo del motel, dejando un rastro de sangre que marcaba cada paso de su lucha por vivir. Yolanda la persiguió, revólver en mano, gritándole insultos. Selena llegó al mostrador. Le suplicó a la empleada que cerrara la puerta, que esa mujer la iba a matar otra vez. Y antes de desplomarse, antes de perder el conocimiento, Selena pronunció dos palabras que se grabaron para siempre en la historia: el nombre de su asesina y el número del cuarto. Yolanda, habitación 158. Fueron, según los testimonios de los empleados del motel en el juicio, sus últimas palabras conscientes. Aún traicionada, aún desangrándose, aún sintiendo que la vida se le escapaba por la espalda, Selena usó su último aliento no para pedir clemencia, no para llamar a su madre, no para llorar. Lo usó para hacer justicia, para que el mundo entero supiera quién la había matado. La ambulancia llegó al motel en menos de 2 minutos. Los paramédicos le rompieron la blusa empapada de sangre. Intentaron aplicar presión. Trataron de encontrarle una vena para una vía intravenosa. No pudieron. Las venas se habían colapsado por la pérdida masiva de sangre. La llevaron de urgencia al Corpus Christi Memorial Hospital. Los médicos lucharon contra el reloj. Le abrieron el pecho ahí mismo, en la sala de trauma. Le hicieron transfusiones de sangre. El cirujano cardíaco, el doctor Louis Elkins, llegó y vio a sus colegas hacer lo que él llamó esfuerzos heroicos. Le masajearon el corazón con las manos, tratando de devolverle la vida. Pero la bala había hecho un daño irreparable. Había cortado una arteria del tamaño de un lápiz, y 6 unidades de sangre se habían derramado fuera de su cuerpo. A la 1:05 de la tarde, Selena Quintanilla fue declarada muerta. Tenía 23 años. Le faltaban 2 semanas para cumplir 24. Mientras tanto, en el estacionamiento del motel, Yolanda se atrincheró dentro de su camioneta. Se apuntó el revólver a la cabeza y amenazó con suicidarse. Durante más de 9 horas mantuvo en vilo a la policía, al FBI, a los cientos de fans que se habían reunido afuera, muchos de ellos llorando sin entender todavía lo que estaba pasando.
Entre sollozos, repetía una frase una y otra vez. No quise hacerlo. No quise matar a nadie. El fiscal de distrito, Carlos Valdés, lo resumió después con una frase que lo dice todo. La confrontación por el dinero, dijo, inició todo el efecto dominó que terminó con la muerte de Selena. $30,000. Esa fue la cifra que costó esta vida. $30,000 por una voz que valía millones. Por una mujer que valía infinitamente más. Selena murió a 2 semanas de cumplir 24 años, a 2 semanas de su gran sueño, con un disco en inglés a medio terminar y un imperio completo por delante. Pero su historia, contra todo lo que su asesina pudo imaginar, no terminó en ese motel. Porque 30 años después, el mundo entero volvería a contener la respiración por ella. Y ahora sí, la cuarta y última revelación. Y ahora sí, la cuarta y última revelación. Lo que el destino, o la justicia, o como tú prefieras llamarlo, tenía guardado para Yolanda Saldívar exactamente 30 años después. Antes de llegar al desenlace, déjame contarte cómo terminó el primer capítulo legal de esta historia. El juicio fue tan sonado, tan cubierto por la prensa de todo Estados Unidos, que tuvieron que trasladarlo de Corpus Christi a Houston para conseguir un jurado imparcial. La cobertura mediática fue comparada, en su momento, con la del caso de O.J. Simpson. El juez prohibió las cámaras de televisión dentro de la sala. Quería evitar, dijo, que se repitiera el circo. La defensa de Yolanda insistió en una sola teoría, una sola línea, repetida hasta el cansancio, que el disparo había sido un accidente, que ella había comprado el revólver para suicidarse y que el arma se había disparado sola en medio del forcejeo. El fiscal Carlos Valdés la contradijo con las pruebas en la mano, una por una. Yolanda mintió sobre el robo, sí, mintió sobre la supuesta violación en Monterrey. Mintió sobre la cuenta a nombre de su hermano, mintió sobre el afán inexistente, y mintió, dijo el fiscal mirando al jurado, sobre el disparo. El 23 de octubre de 1995, después de deliberar apenas 2 horas, el jurado pronunció su veredicto. Culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional únicamente después de cumplir 30 años en prisión. 30 años. Apunta ese número en tu cabeza, porque vamos a volver a él muy pronto. Pero antes de llegar a ese número, déjame contarte del cuarto y último objeto que te pedí recordar al principio de esta historia. El disco que Selena nunca alcanzó a escuchar terminado. Dreaming of You. Era el álbum en inglés en el que trabajaba cuando murió, el sueño de cruzar al mercado anglosajón, la apuesta más grande de su carrera. Se lanzó de manera póstuma en julio de 1995, apenas unos meses después del asesinato. El día de su salida vendió 175,000 copias en Estados Unidos, un récord histórico para una artista femenina en aquel entonces. La primera semana vendió 331,000 copias. Y debutó directamente en el número 1 de la lista Billboard 200, convirtiendo a Selena en la primera artista latina en lograr semejante hazaña en toda la historia de esa lista. Detente a pensar en lo que eso significa de verdad. La bala buscó silenciarla. Buscó apagar su voz para siempre, borrarla de la conversación del mundo, sacarla del escenario. Y en cambio, esa voz llegó más lejos muerta que viva. La quisieron callar y la hicieron eterna. El sueño que perseguía en vida se cumplió cuando ella ya no estaba para verlo. Su esposo, su familia, su gente, lo escucharon por ella llorando. Pero Dreaming of You fue apenas el comienzo del fenómeno. En los años que siguieron, el legado de Selena no paró de crecer. En 1997, Hollywood produjo una película sobre su vida, dirigida por Gregory Nava. Para el papel principal, hubo más de 21,000 mujeres en el casting. Según la prensa de la época, la segunda audición más grande de la historia del cine, solo superada por la búsqueda de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. La elegida fue una actriz puertorriqueña entonces casi desconocida, Jennifer Lopez. La película la convirtió a ella misma en estrella. Selena, desde la tumba, lanzó la carrera de la latina más famosa del cine de las últimas décadas. Su rostro se volvió omnipresente.
Apareció en estampillas oficiales del Servicio Postal de Estados Unidos. En 2017 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El día que la develaron, alrededor de 4.500 fans se reunieron en el lugar, la multitud más grande para una ceremonia de ese tipo en toda la historia del Paseo de la Fama. Su cumpleaños, el 16 de abril, fue declarado Día de Selena en todo el estado de Texas por el entonces gobernador, George W. Bush, apenas 2 semanas después de su muerte. En Corpus Christi, la ciudad donde la mataron, levantaron una estatua de bronce de tamaño real frente al mar. La llamaron Mirador de la Flor, en homenaje a Como la Flor, su canción más amada. 30,000 personas la visitan cada año, desde todos los rincones del mundo. Cada flor que dejan ahí es una promesa de que su nombre no se va a borrar. Hasta la moda la siguió coronando. En el año 2016, la marca MAC Cosmetics lanzó una línea de maquillaje en su honor, después de que una petición online juntara más de 37,000 firmas. Se convirtió en la línea de cosméticos de celebridad más vendida en la historia de la marca. 21 años después de muerta, las mujeres latinas todavía hacían fila para ponerse sobre los labios el rojo que ella usaba. Y en noviembre de 2025, justo en el año del 30º aniversario, Netflix estrenó un documental llamado Selena y los Dinos, producido por su propia hermana Suzette y su hermano Abby. Cientos de horas de archivo familiar, grabaciones caseras que la hermana había guardado durante décadas, salieron a la luz por primera vez. Una nueva generación de niñas que no habían nacido cuando la mataron, descubrió por primera vez a la reina. Como dijo Suzette en una entrevista, hay 2 generaciones nuevas que la están abrazando, descubriendo, buscando. Selena se volvió más famosa después de muerta de lo que jamás había sido en vida. Una santa popular para millones de latinos en todo el continente. Y mientras el nombre de Selena crecía hasta volverse leyenda, hasta llenar museos, hasta inspirar películas y maquillajes y documentales, el nombre de su asesina se hundía en el olvido oscuro de una celda en Texas. Pero Yolanda no se quedó callada. En el año 2024, casi 3 décadas después del crimen, apareció una serie documental del canal Oxygen. Se llamó Selena y Yolanda, los secretos entre ellas. En la serie, Yolanda Saldívar, desde la prisión, intentó reescribir la historia entera. Volvió a insistir en que el disparo había sido un accidente. Se presentó no como una fan obsesionada ni como una ladrona, sino como una amiga incomprendida, víctima de hombres controladores. Acusó a Abraham, el padre de Selena, de haber envenenado la mente del público en su contra durante todos esos años. La reacción de los fans fue inmediata y feroz. Indignación pura. Las redes sociales se llenaron de mensajes de rabia, de mujeres que sentían que les habían escupido sobre el recuerdo. Lo vivieron como una explotación de la memoria de Selena, un último intento desesperado de manchar a la víctima para limpiar a la culpable. El intento de Yolanda de reescribir su propia historia se le volvió en contra de la peor manera posible. El público, 30 años después, no le perdonó absolutamente nada, ni una palabra, ni una lágrima. Y entonces llegó marzo de 2025. El mes que se cumplían exactamente esos 30 años de la sentencia. El mes en que, por primera vez en toda su condena, Yolanda Saldívar tenía derecho legal a pedir su libertad condicional. Imagina la tensión de ese momento para la familia, para el viudo Chris Pérez, para los fans, para todos los que amaban a Selena. 30 años esperando, contando cada aniversario, viendo cómo los años pasaban en silencio. Y de pronto, la posibilidad real de que la mujer que la mató saliera caminando libre de una prisión, justo en el aniversario de la muerte de su víctima, el 27 de marzo de 2025, apenas días antes de cumplirse el 30º aniversario del asesinato. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas pronunció su veredicto. Un panel de 3 personas revisó el caso completo, expediente por expediente. Y la respuesta fue una sola palabra: negado. La Junta lo explicó sin rodeos en su comunicado oficial.
en términos que parecieron escritos pensando en cada fan que esperó esa decisión. El delito, dijeron, tenía elementos de brutalidad, de violencia y un desprecio consciente por la vida de la víctima, de tal modo que la ofensora seguía representando una amenaza continua para la seguridad pública. Su próxima oportunidad de revisión quedó fijada para el año 2030. 5 años más de espera mínima, antes de que pueda siquiera volver a pedirlo. El tiempo no la liberó, el tiempo no la perdonó. El tiempo, 30 años después, dijo una sola palabra: negado. La persona en quien Selena más confiaba pasará, al menos hasta 2030, encerrada 23 horas al día en una celda diminuta, de unos 2 metros por 1,5, aislada incluso de los demás presos por las amenazas de muerte que recibe desde adentro, por la propia mafia mexicana, que según reportes puso un precio sobre su cabeza dentro del sistema penitenciario. La rueda giró, y giró completa. La familia y Chris Pérez, el viudo, emitieron un comunicado conjunto que recogieron medios como CBS News y CNN. Agradecieron a la Junta su decisión, pero detrás de cada comunicado, detrás de cada declaración pública, queda una pregunta que ninguna sentencia hiciste contestar del todo. ¿Quién le abrió la puerta a Yolanda Saldívar? ¿Quién dejó que esa mujer caminara durante años por la casa de Selena, por sus cuentas, por sus llaves, por su confianza? ¿Y cuántas mujeres como Selena, en este mismo momento, están confiando en alguien que no lo merece, sin saberlo todavía? Esa es la herida que ningún veredicto cierra, la herida que cada una de nosotras carga, de alguna forma, dentro del pecho. Y escribieron una frase que resume 3 décadas de dolor y de espera. Una frase que muchos fans guardaron como un epitafio tardío. Aunque nada puede devolvernos a Selena, dijeron. Esta decisión reafirma que la justicia sigue en pie por la hermosa vida que nos fue arrebatada demasiado pronto. Cerraron con una frase que la familia repitió como un acto de fe pública, una declaración de principios después de 3 décadas en duelo. Seguiremos celebrando la vida de Selena, no la tragedia que nos la quitó. Y pedimos que todos los que la aman hagan lo mismo. 4 revelaciones. Una vida construida desde la nada, en un autobús viejo. Una traición disfrazada de amistad, durante años, con velas encendidas como en un altar. Un crimen a sangre fría, en una habitación cualquiera de un motel cualquiera. Y una justicia que 30 años después se negó a rendirse, se negó a perdonar, se negó a olvidar. Pero hay algo en esta historia que ningún tribunal puede medir, algo que ningún veredicto alcanza a tocar del todo. Y de eso quiero hablarte ahora. Sección 7. Reflexión y cierre kármico. Hay traiciones que el dinero provoca, pero que el dinero jamás, por más que se acumule, podrá pagar. Yolanda robó $30,000. 30,000. Una cifra que para algunos es mucho, para otros es nada, pero que en esa historia fue el precio que alguien decidió ponerle a una vida humana. Y a cambio de esa cifra, Yolanda perdió su libertad, su nombre, su alma, y le arrebató al mundo una voz que no tenía precio. Le quitó a una madre su hija, le quitó a un esposo su esposa, le quitó a una comunidad entera su reina. Ningún número cuadra en esa cuenta. Nunca cuadrará. Y quizá esta historia te toca tan hondo porque, de alguna forma, la reconoces. Tal vez tú también confiaste alguna vez en alguien que terminó fallándote. Alguien a quien le abriste tu casa, tu mesa, tu corazón. Tal vez tú también defendiste a una persona cuando todos a tu alrededor te advertían que tuvieras cuidado. Cuando tu madre te dijo que esa persona no te convenía. Cuando tu hermana te miró con esa mirada que solo las hermanas saben dar. Quizá tú también aprendiste, de la manera más dura, que la sonrisa más cercana puede esconder la herida más profunda, y que a veces el peligro no toca la puerta, sino que ya vive adentro de la casa, con las llaves que tú mismo le entregaste. Selena no fue ingenua, fue generosa. Y hay una diferencia enorme entre esas dos palabras, aunque a veces el mundo las castigue por igual. Pero detrás de los titulares de las cifras, detrás de las películas y los documentales, no olvidemos a las personas reales que esta tragedia dejó marcadas para toda la vida. Selena perdió la vida a los 23 años,
con un álbum a medio terminar y un futuro entero que jamás vio. Murió sin poder despedirse de su esposo, sin poder llamar a su madre, sin poder cantar la última canción. Chris Pérez quedó viudo a los 22 años, casi un niño todavía, y guardó silencio durante 17 años antes de poder escribir un libro sobre ella. 17 años cargando ese dolor en silencio, sin contarlo, sin compartirlo. Y cuando por fin lo contó, lo tituló con 3 palabras que lo dicen todo: para Selena, con amor. Abraham y Marcella, los padres, enterraron a su hija menor, esa niña a la que su padre había descubierto el talento cuando apenas tenía 6 años, cantando junto a una guitarra que él mismo le estaba enseñando a su hermano. Ningún padre debería enterrar a un hijo, mucho menos a una hija a la que él mismo, sin saberlo, había construido el escenario donde la mataron. Abby y Suzette perdieron a su hermana, su compañera de escenario, la voz de la banda que habían construido juntos desde niños en aquel autobús viejo llamado Big Bertha. Suzette tardaría décadas en abrir los archivos familiares, los videos caseros, las cintas guardadas. En 2025, finalmente, lo hizo, y dijo en una entrevista una frase que duele leerla. Hay cosas que simplemente quieres conservar y no compartir con todos. Pero agregó, hay 2 generaciones nuevas que están descubriendo a Selena, y ellas merecen verla como fue de verdad. Y millones de fans, sobre todo mujeres como tú, perdieron a la reina que les había enseñado que sí se podía, que una niña humilde, mexicoamericana, de un pueblo cualquiera, podía conquistar el mundo sin renunciar a quien era. Se cuenta que en los meses que siguieron a su muerte, más de 600 niñas en el sur de Texas fueron bautizadas con el nombre de Selena, cada una de ellas una pequeña promesa de que esa luz no se apagaría jamás. Cada una semilla del legado que su asesina jamás pudo borrar con una bala. 30 años después, esas niñas son mujeres adultas, y muchas de ellas tienen ahora sus propias hijas. Y a esas hijas también les están contando quién fue Selena. Así es como una vida vence a la muerte. Así es como una voz vence al silencio. Generación tras generación, boca a boca, madre a hija, abuela a nieta. Y aquí, al final del camino, vuelven los 4 objetos que te pedí recordar al principio de esta historia. Cada uno regresa transformado, cargando un significado nuevo. El mono morado, ese traje enterizo que vistió ante 61,000 personas en su última gran noche en el Astrodome. Hoy, descansa en el Museo Smithsonian de Washington, guardado como un tesoro nacional. La realeza que no muere. Los visitantes se paran frente al vidrio y lo miran, sabiendo que esa tela tocó el cuerpo de una reina apenas 33 días antes de su muerte. El revólver con el que la mataron fue destruido en 2002 por orden de un juez, y sus pedazos fueron arrojados al fondo de la bahía de Corpus Christi. El instrumento del mal, borrado del mundo, devuelto al agua que se traga lo que la humanidad ya no quiere mirar. Algunos historiadores criticaron la decisión. Dijeron que debió guardarse en un museo por su valor histórico, pero la familia y muchos fans prefirieron que esa pieza de metal desapareciera del planeta para siempre. Los registros financieros, aquellos papeles que parecían tan insignificantes, aburridos, llenos de números, fueron lo que Selena fue a buscar la mañana de su muerte. El papel que costó una vida. La prueba de un robo que terminó costando algo que ningún cheque podía pagar. Y el disco, Dreaming of You, el sueño que se hizo realidad cuando ella ya no estaba para verlo. La voz que conquistó al mundo desde el silencio de la tumba. El álbum que abrió las puertas para Jennifer López, para Shakira, para Ricky Martin, para toda una generación de latinos que después llegarían a la cima. Pero hay un quinto objeto en esta historia. Uno que no aparece en los museos, que no se vende en las tiendas, que no figura en los homenajes oficiales. Un objeto que solo conoce el hombre que más la amó. Las cartas. Las cartas que Selena le escribió a Chris Pérez cuando su amor todavía era un secreto. Cuando todavía tenían que esconderse del mundo. Cuando casarse era un acto de rebeldía y verse a solas era una pequeña victoria. Esos papelitos pequeños, frágiles, escritos a mano por una niña enamorada,
que todavía no sabía qué sería leyenda. Mientras los abogados pelearon durante años por el nombre de Selena, por su imagen, por sus derechos comerciales, Chris guardó esas cartas en silencio. Nadie podía quitárselas. Nadie podía demandarlas. Nadie podía firmar un contrato sobre ellas. Eran de él, eran de ella. Décadas después, cuando por fin pudo hablar, Chris dijo una frase que duele leerla. Me siento afortunado de conservar esas cartas. Porque ahí, en esos pedazos de papel arrugados por el tiempo, no estaba la estrella ni la marca ni la reina. Estaba la muchacha. La mujer que se enamoró sin permiso. La hija de Dios que decidió, por una vez en su vida, elegir por sí misma. 5 objetos entonces marcan esta historia. 4 que el mundo entero conoce. Y 1, el más íntimo de todos, que solo conoce un hombre que la amó tanto que prefirió guardarse las palabras antes que dejarlas convertirse en mercancía. Y aquella frase que abrió esta historia, la persona en quien más confiaba, ya no significa solo traición. Significa algo más grande. Algo que Selena nos dejó sin querer como herencia para todas nosotras. Significa que el amor que tú das nunca se pierde de verdad, aunque quien lo recibe te falle. Que la generosidad no es debilidad, aunque a veces te cueste caro. Que es mejor irse de este mundo habiendo confiado de más, que habiendo amado de menos. Selena murió con el corazón abierto, y por eso 30 años después, su corazón sigue latiendo en cada cumbia que suena en una boda, en cada quinceañera donde una niña intenta bailar como ella, en cada mujer que se pinta los labios con el rojo de Selena antes de salir a conquistar el día. La justicia humana tardó 7 meses en condenar a Yolanda Saldívar. La justicia del tiempo tardó 30 años en cerrarle la puerta de la libertad, en 2020. Pero hay una justicia más alta, una que tú conoces bien, que ve lo que ningún juez alcanza a ver del todo. Dios sabe lo que el tribunal apenas alcanzó a vislumbrar. Que el que mal hace, mal acaba. Que la codicia siembra su propia ruina, y la cosecha llega tarde, pero llega. Y que a Selena, por más que la quisieron callar con una bala, por más que la quisieron borrar de la historia, la hicieron eterna. Más grande en muerte de lo que pudo ser en vida. Más libre, paradójicamente, que la mujer que cumple condena con su nombre tatuado en la conciencia para siempre. Hay una imagen que cierra este capítulo mejor que cualquier palabra. Mientras Selena descansa en Side Memorial Park, en Corpus Christi, con flores frescas que sus fans siguen llevando 30 años después, Yolanda Saldívar cumple cadena perpetua en una celda diminuta, sola, vigilada, amenazada, esperando una próxima audiencia en 2030 que probablemente también termine en negación. Una está en paz, la otra en cárcel. Una vive en la memoria de millones, la otra en el olvido vigilado de un sistema penitenciario. Esa también es una forma de justicia. Si esta historia te tocó el corazón, te pido un favor desde lo más sincero. Suscríbete aquí, a Tragedias del Poder. No por los números, no por las estadísticas, sino porque mujeres como Selena, humildes, talentosas, leales hasta el último aliento, merecen que su voz no se apague jamás, que su historia siga viva en cada persona que la escucha por primera vez, en cada nueva generación que descubre quién fue. Aquí en Tragedias del Poder no contamos chismes, contamos vidas, contamos verdades, contamos lo que el tiempo y los medios prefirieron olvidar. Y necesitamos a personas como tú, que se quedan hasta el final, para que estas historias sigan llegando a más corazones. Y quiero pedirte algo más, algo que va más allá del video. Déjame en los comentarios tu respuesta a una sola pregunta. ¿Alguna vez confiaste en alguien que no lo merecía? No tengas miedo de contarlo aquí, en este espacio, entre todas las mujeres y hombres que ven este canal. Nadie te va a juzgar. Al contrario, Selena, más que nadie en el mundo te entendería. Léete los comentarios de los demás. Vas a ver que no estás sola. Vas a ver que esa traición que cargas, esa decepción que todavía duele, también la cargaron otras. Y aquí, en este pequeño rincón de internet, podemos al menos acompañarnos. Yolanda. Habitación 158.
Fueron las últimas palabras de una reina que se desangraba sobre la alfombra de un motel cualquiera. Y aún así, aún herida, aún traicionada por la mano que creyó amiga, Selena se aseguró de que la verdad no muriera con ella. Esa fue su última canción, sin música, sin escenario, sin público. 2 palabras nada más. 2 palabras que hicieron justicia 30 años después. 2 palabras que encerraron a su asesina, no solo en una celda, sino en la historia, en el lado equivocado de la historia, para siempre. La próxima semana, aquí en Tragedias del Poder, te traigo otra historia. Otra mujer poderosa que cayó. Otro secreto enterrado durante años. Otra justicia que tardó décadas en llegar, o que quizá todavía no llega. No te la pierdas, porque hay verdades que el tiempo no entierra. Solo espera el momento exacto para revelarlas. Y nosotros, aquí, nos encargamos de buscarlas, de contártelas con respeto, con cariño, con el peso que merecen. Activa la campanita de notificaciones, para que no se te escape ningún video nuevo. Comparte este con esa amiga, esa hermana, esa madre que también amaba a Selena, que también lloró cuando la mataron, que también cantó como la flor en alguna fiesta familiar, sin saber que estaba cantando el himno de una mujer que no alcanzaría a ver el final de la canción de su propia vida. Y termino con las propias palabras de Selena. Ella misma lo dijo una vez, en una entrevista, mirando a la cámara con esa sonrisa que conquistaba a cualquiera que la veía. Si tienes un sueño, no dejes que nadie te lo arrebate, y siempre cree que lo imposible es posible. A ella se lo quisieron arrebatar a balazos, en una habitación cualquiera, un viernes cualquiera de marzo de 1995. Pero su sueño le ganó a la muerte, su voz le ganó al silencio, su nombre le ganó al olvido, y por eso, 30 años después, seguimos diciendo su nombre con el mismo amor de siempre, con la misma admiración, con la misma certeza de que algunas reinas no mueren nunca. Vivirán mientras haya una mujer latina que se mire al espejo y se sienta hermosa siendo quien es. Mientras haya una niña que sueñe con cantar. Mientras haya una madre que le pase a su hija la canción que ella escuchó de su propia madre. Selena. Su nombre era Selena. Y mientras tú lo digas, mientras yo lo diga, mientras lo diga cualquiera en cualquier rincón del mundo, ella seguirá viva. Más viva que la mujer que apretó el gatillo. Más viva que la bala. Más viva que la habitación 158. Gracias por quedarte hasta el final conmigo. Hasta la próxima semana, aquí en Tragedias del Poder. Cuídate mucho. Y por favor, no le entregues las llaves de tu casa a cualquiera. Selena, desde donde esté, te lo está pidiendo también.